América Latina está saliendo de lo más crudo de la pandemia. Europa empieza a entrar en la segunda ola. Mientras Estados Unidos se prepara para lo que será seguramente una, si no la, elección más disputada de su historia y la historia moderna. Bienvenidos a Herederos del Cambio. Yo soy Flavio Canila. Y yo soy Pablo Barassi. En este mundo en el cual la incertidumbre parece ser la única certeza, los vamos a invitar nuevamente a conversar, a escuchar, a compartir y sobre todo a levantar las miras. Hoy lo hacemos con Marcelo Padovani, que más que un ejecutivo, lideró operaciones en empresas como Philips en América Latina y también Frávega, el retailer Frávega. Marcelo es principalmente un transformer, en el sentido literal de la palabra, porque la transformación atraviesa casi toda su vida. Esposo de Florencia, padre de Luca, Franco y Nina. Muy bienvenido, Marcelo, a este ciclo que hemos creado para repensar juntos el hoy, mirando al mañana. Gracias. Bueno, bienvenido, Marcelo. Como siempre digo, cuando me preparo para una charla, una entrevista, hay una cosa que ya se convirtió en costumbre, y es mirar a quiénes siguen las personas con las que voy a hablar o con las que vamos a hablar en el programa. Y en tu caso saltaron dos nombres, porque vi esos nombres y no muchos más, y me sorprendió no solo porque yo también de alguna manera los admiro por las cosas que hacían, pero te iba a preguntar a vos, ¿por qué ellos dos y no otros? Y esos dos son Satya Nadella, que es el hoy CEO de Microsoft, y el otro es Richard Branson, que es el fundador, entre muchas otras empresas, de Virgin Atlantic, por ejemplo, o de Virgin, el sello de discos, por ejemplo. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué te gusta de ellos o qué representan para vos? Bueno, hola, gracias por la invitación ante todo. Sí, es interesante, yo no tiendo a seguir demasiadas personas. Sí me gusta poder seguir personas de diversos perfiles y miradas. Esos son dos personas que yo sigo, otra persona que por ahí no es tan evidente como lo sigo, pero lo sigo bastante, es Jeff Bezos de Amazon desde hace más de 20 años que lo leo y busco más en detalle qué es lo que hace y cómo definió su organización y su empresa. Pero en particular estos dos, te diría, a mí me impresiona el emprendedurismo y me parece que son dos personas de dos lugares distintos que consiguen ser, uno es más emprendedor, claramente Branson es mucho más emprendedor en el sentido más tradicional de la palabra, ¿no? Haber arrancado de la nada, crear cosas que no son, que en su momento hasta no eran razonables o esperables, crear un gran mundo de empresas, fracasar muchísimo, fracasar con su propio dinero, que eso es realmente la definición de un emprendedor, y reinventarse. Me parece que esa es lo que más me impresiona y por eso sigo y trato de entender su forma de pensar. Y hoy, en una etapa hoy, o ya de hace muchos años, casi más enfocada en el futuro de la sociedad que en el presente de sus empresas, ¿no? Eso también lo están haciendo hoy, quizás si mirás de una manera un poco más alocada, Elon Musk con Tesla y con toda su mirada del futuro fuera de la Tierra. Y por el lado de Satya, me parece también, yo lo veo como un gran emprendedor, pero más de la mirada del intrapreneur, del emprendedor dentro de una corporación, ¿no? Del hombre que tiene que crear. Ahí recordemos un poco también para los que nos están viendo, Satya Nadella tomó la posta, si me acuerdo bien, de Steve Ballmer, que era que había Claro, tomado la posta de Bill Bill Gates. Gates. Claro, Y claro. Ballmer era como nunca sabía muy bien a dónde lo habían llevado, y Satya es como que la dio vuelta a la empresa. Evidentemente, si se puede hablar de transformación, él la transformó. Claro, bueno, en realidad es claro, por eso yo te estaba hablando más del intrapreneur, ¿no? El que hace el cambio desde, ya no con su propio dinero, pero que realmente hace una transformación. Y sí,
Palmer se suponía una continuidad de Bill Gates que nunca pasó, o sea, o por ahí sí, por ahí justamente Microsoft no siguió evolucionando porque lo que se convirtió fue una continuidad de Bill Gates, cuando probablemente lo que Bill Gates estaba buscando o precisando era justamente algo diferente, o sea, que continúe el corazón de la empresa, pero que tuviera una mirada distinta. Yo me acuerdo haber estado en el 2015, creo, en IFA, en Berlín, en una reunión justamente con el equipo de Microsoft, y la mirada estratégica de Microsoft, vos te das cuenta que era una mirada, por lo menos para mí, muy bien encaminada, muchísimo más orientada a la experiencia del usuario, muchísimo más orientada al soft que al hard. De hecho, estaban saliendo de la compra de Nokia, o sea, la mirada había sido, según lo que te contaban, era comprar un Nokia para entender la dinámica del negocio celulares, pero no para meterse en el negocio celulares. Y me parece que ahí empezó a recorrer un camino que Satya me parece que es el que hizo realmente la gran transformación. O sea, reorganizó el monstruo, ¿no? Microsoft es realmente, bueno, está criticado en muchos sentidos casi como un monopolio, ¿no? Con lo cual rearmó ese monstruo para que se convierta en algo que necesites y no algo que estés obligado a comprar. Y me parece que eso es un cambio fundacional. Marcelo, ya que nombrabas justamente esta idea de 2015, hoy 2020, esa visión estratégica, mirando hacia el futuro, ¿qué te preocupa hoy mirando hacia el futuro? ¿Qué es importante pensar hoy mirando para adelante? A ver, a mí me parece importante contar desde dónde uno opina o cuenta para que el que está del otro lado entienda por lo menos cuál es tu postura filosófica, ¿no? Pues si no es como que parece que somos todos objetivos y la verdad que cada uno es tan subjetivo como la propia persona. Yo soy una persona que me considero pragmática y realista. ¿En qué sentido? En el sentido en que mis miradas en general hacia el futuro tienden a ser, por eso los sigo a estos emprendedores, que son básicamente optimistas por naturaleza, o sea, nadie va a emprender algo sin ser optimista. Mis miradas en general, aunque no lo sea, o aunque no lo quiera hacer, tienden a ser más conservadoras y más, no digo pesimistas, pero menos optimistas que algunos otros. Yo del futuro es como que veo una gran dicotomía, ¿no? Yo creo que vamos a sociedades muchísimo más informadas. Eh, Creo yo que con la capacidad de ser sociedades mucho más conscientes, siempre que utilices la información de manera consciente, y la parte, si querés, más o menos optimista es que creo que vamos también a sociedades mucho más, o a personas mucho más manipulables a través de esa información. Yo creo que hoy por hoy la dinámica que hay en las redes sociales, en todo el tema de inteligencia artificial, es mucho más peligrosa que una bomba. O sea, en el pasado vos luchabas con bombas y era todo muy evidente. El daño que produce una bomba atómica es más que evidente, ¿no? Más allá de cuál haya sido el objetivo, pero quedó marcada y quedó marcada en la piel de personas literalmente por muchos años. El daño de la mala utilización de la información y de la mala utilización de este tema de inteligencia artificial, para mí es tan irreparable como una bomba atómica, ataca más la cabeza que la piel, y es menos evidente. Me parece que ahí es donde los líderes tienen una enorme responsabilidad en ese futuro, ¿no? En ese futuro de ser conscientes y generar conciencia, que hoy está empezando a aparecer. Muchos jugadores de la industria de la inteligencia artificial o de las redes, desde Google, desde Facebook, mismo desde Amazon, se empiezan a arrepentir, te empiezan a contar las cosas que hicieron, dicen sin saber, pero me parece que el futuro yo creo que tiene mucho de eso, tiene mucho de simplificación. Me parece que yo sí creo que hemos tenido un enorme avance. En ese sentido sí soy muy
creo que realista, de vuelta, no sé si optimista es la palabra, yo creo que soy realista. Objetivamente uno puede ver enormes avances en las sociedades en los últimos 30, 40, 100 años, pero al mismo tiempo obliga a una enorme responsabilidad porque esto, y yendo un poco al tema de la transformación, esconder esto eh, en la palabra o en la mirada de lo transformacional, si no se blanquea el riesgo o los riesgos que hay asociados, la gente termina comprando verdades cuando en realidad son verdades digitadas. Me parece que el futuro lo que tiene es eso, tiene una enorme oportunidad de continuar transformando el mundo, transformando la sociedad. Hay muchísima más información de la que había hace 20 años atrás o 10 años atrás, eh, mucha más disponibilidad de esa información. La clave está en la utilización de esa información y en concientizar desde dónde, por eso yo dije desde dónde hablo, desde dónde habla cada uno, porque no es un tema menor. Cuáles son los intereses personales o la mirada personal no es un tema menor cuando vos mirás hacia el futuro. Ahora, y ahí tomo yo un poquito la posta porque dijiste una cosa que a mí me parece clave y a ver si la charlamos también de los tres. Yo estoy en España, Pablo está en Argentina, ustedes dos están en Argentina. ¿Qué les parece a los dos, y principalmente a vos, Marcelo, el tema de cómo nos deja esta pandemia? O sea, esta pandemia evidentemente nos generó un precio tremendo, trágico, doloroso. ¿Nos deja algo más? ¿Nos deja algo más en cuestión de transparencia, como bien decís vos? ¿Nos deja algo más en cuestión de responsabilidad? ¿Nos deja un cambio en lo que sería cómo vivimos en este mundo, que es el mismo mundo que vivimos todos, como decía John F. Kennedy, es el mismo aire que respiramos todos, el mismo mundo que vivimos todos? ¿Te parece que hubo ahí un cambio, un toma de conciencia, o qué nos faltaría? A ver, sí. Los procesos, hay una canción que me encanta a mí de Silvio Rodríguez que tiene una frase que dice que la libertad solo es visible para quien la labra. O sea, los procesos, este tema de si deja algo, lo ve el que lo hizo y con el tiempo lo ve el resto de la gente. La verdad es esa. Si vos me preguntás si deja, hoy no te lo puedo decir. Lo que sí estoy seguro que tiene un montón de cosas para dejar. Yo creo que sí concientiza en un montón de temas. Y sí creo que ha acelerado procesos. O sea, nosotros vemos muchas empresas que te decían que la transformación digital no era para ellas, por lo que fuera, porque su negocio estaba en otro proceso, porque, bueno, en Argentina y en Latinoamérica hay muchas subregiones, o sea, mucha gente conoce Latinoamérica desde las capitales y fuera de la capital, que las capitales se parecen quizás más a las capitales cosmopolitas de todo el mundo. Las regiones interiores de Latinoamérica se asemejan mucho más a Latinoamérica que a las capitales del resto del mundo. Y cuando vos hablabas con muchas empresas que nacen, pymes que nacen o no tan pymes, que nacen en los interiores de Latinoamérica, te decían, no, bueno, eso, la transformación digital es para otro, no es para mí. Para mí lo que sí ha traído, si querés ver el lado amable, lo que ha traído esta situación de pandemia, cuarentenas, si querés para llamarlo, para mezclar las cosas, ha demostrado que las herramientas estaban, las tecnologías estaban, en muchos casos las culturas estaban, muchas empresas estaban preparadas y lo que hizo es posicionó de vuelta a las empresas que estaban preparadas mejor que a las que creían que no hacía falta y por eso no estaban preparadas. Con lo cual eso sí, para mí organizacionalmente, o desde el punto de vista del mercado, sí genera muchos cambios. O sea, hay un cambio de lo digital que para mí ya no tiene vuelta atrás. Por ahí no en la magnitud que ha pasado, pero nosotros tenemos información muy, muy concreta de la penetración de las ventas digitales en los últimos meses. Las ventas digitales en los últimos meses en consumo masivo pasaron de ser 2-3% a 40-50%. O sea, está bien, la gente te va a decir, si no había otra opción, si había que comprar de esa manera, bueno,
pero la gente se acostumbró, justamente ahí está, es lo que te decía, el proceso de transformación o el cambio cultural se acelera a partir de estas cosas, y ya no vuelve para atrás, o sea, no va a volver a 2%. Probablemente no, la penetración no quede en 40, pero ya no vuelve a 2. Y eso es un cambio permanente. Cuando vos te acostumbraste a que eso es posible, es un cambio permanente. Desde el punto de vista de la conciencia, yo creo que al principio fue más fuerte, ahora es como que se fue dejando. Había un montón de fotos al principio de cómo es este río sin las personas, cómo es esta ciudad, cómo es China o Beijing sin el smog, ¿no? Es como que hubo una primera etapa más de concientización de miren el daño que le estamos haciendo al mundo y cómo el mundo respira cuando las personas no están. Eso me parece que no lo veo no veo como que se siga ese mensaje, pero bueno, si uno quisiera podría ajustar. Y yo creo que también concientizó, mirá, culturalmente las organizaciones, yo hoy no escucho a nadie que te diga apenas podamos volvemos a las oficinas, por ejemplo. Y eso hace un año atrás te decían, la gente si no está en la oficina no trabaja. Entonces, es como que también esas cosas van empezando a entrar en la cabeza de los líderes y provocan cambios. Yo estoy convencido de que hay cambios bien profundos, más organizacionales y más por ahí de mercado que sociales. Y el cambio que a mí me gustaría que ocurra, y ahí de vuelta, desde qué lugar uno habla, yo hablo desde un lugar de no creer tanto lo que yo siempre dije, ¿no? Yo nunca me creí la sopa de murciélago, no sé qué fue, pero nunca me creí la sopa de murciélago. Yo creo que también tenemos que ser muy conscientes del efecto que tiene el miedo en las personas y en las organizaciones, ¿no? Es tremendo como, supongamos que fue verdad todo, cómo ha generado el impacto que tiene el temor en las personas, y por eso vuelvo un poco a lo que hablaba antes del tema de las redes sociales, ¿no? O sea, no es menor el que tiene la capacidad de infundirlo de alguna manera, no es un tema que deberíamos ser muy conscientes en eso. Este tema de pensar por nosotros mismos es clave, ¿no es cierto? Y ya que nombraste varias veces la palabra, a mi juicio, clave, que es conciencia, está buena la pregunta que hace Flavio, porque la verdad, sinceramente, yo he visto cómo algunos repiten literalmente el patrón que traían y otros que están abriéndose hacia un estado de conciencia distinto. Y ahí es donde a mí me gustaría, conociendo, digamos, tu trayectoria, las dos empresas en las cuales, digamos, lideraste transformación, en Philips, en Frávega. A ver, no puedo dejar de ver tu background, digamos, máster en administración de empresas, máster en finanzas corporativas, y de repente, esto que decía Flavio al principio del transformer, ¿no? ¿Qué es transformar para vos? ¿Qué aprendiste en esos procesos de liderazgo, de transformación, Marcelo? A ver, transformar, yo entiendo transformar como, a ver, puede sonar una frase hecha, pero realmente yo entiendo transformar como romper paradigmas. Y romper paradigmas desde un lugar, desde lo más chico al más grande, no es un tema de romper paradigmas sociales. A veces un paradigma que hay que yo me encontré en el retail es que el retail tiene una dinámica casi que es inmodificable y que no se puede planificar. Por lo menos en Argentina ese era el gran, o sea, la gran conversación que teníamos, yo viniendo de una empresa holandesa, estructurada, con procesos, multinacional, super ética, a una empresa de retail argentina, familiar, sin procesos, bueno, hay un montón de cosas que no se puede hacer porque la dinámica del retail no te lo permite, ¿no? Entonces, mi pregunta ahí era, bueno, ¿cuál es la dinámica del retail que no me lo permite? Y bueno, no, acá no se puede planificar porque todas las semanas las cosas cambian, ¿no? Y ese es un paradigma que estaba tremendamente instalado. Y acá no se puede modificar
el formato en que vos le pagás a los asesores y la forma en que atienden, mejorar la experiencia, porque bueno, estamos en una organización que funciona así hace 100 años y que encima tenés los sindicatos atrás. Entonces, ¿cómo vas a hacer para poder modificar eso? Bueno, son cosas que de vuelta no es cambiar al mundo como por ahí lo intentó cambiar Gandhi, pero es romper algunos paradigmas donde vos decís, mirá, la planificación se puede hacer. Por ahí Philip planificaba a 3 años o a 5, que también es una discusión si tiene sentido o no tiene sentido en el mundo planificar a tan largo plazo, o para qué se hace, y el retail planificará a 30 días, pero no quita que se puede planificar. Ninguna dinámica organizacional te obliga a no poder planificar. Y lo mismo el tema de la experiencia, o sea, vos planteás, mirá, tenemos una dinámica de comercialización y de asesoramiento y encima con la estructura de los sindicatos que no me permite mejorar la experiencia del cliente. Ese es un paradigma, o sea, yo digo, ¿vos estás centrado en el cliente o estás centrado de adentro para afuera? ¿Cómo estás centrado? Y si vos te podés empezar a centrar en el cliente, por lo menos podés empezar a discutir de qué manera hago para que eso cambie. Por eso digo, para mí, transformar tiene que ver con eso. Y a veces, nosotros lo hemos hablado, hay como 2 etapas que se pueden repensar, que si bien son palabras distintas, hasta se puede pensar en una especie de transformación. Una es evolucionar. Uno puede decir, bueno, a ver, tengo una estructura ya establecida, la estructura establecida tiene cierto funcionamiento, hay cosas que puedo modificar y cosas que no, y para dar saltos de calidad voy evolucionando. También vas de alguna manera rompiendo paradigmas más chiquititos, no vas cambiando el fondo, pero vas modificando alguna forma. Esa es una manera también de llevarlo adelante. Transformar yo lo veo más como algo disruptivo. Digamos, el fondo donde vos te estás sosteniendo es un yo lo decía más que nada en Frávea, usaba este ejemplo, yo le decía, en algunas cosas estamos construyendo una arena movediza. O sea, si vos no modificás ese fondo, la construcción no tiene futuro. O sea, tenés que encontrar alguna manera de poner cimientos. Si vos querés evolucionar a partir de modificar cosas sobre arena movediza, nada, vas a ir empantanándote cada vez más. Si vos tenés solidez en tu base, bueno, vos podés ir modificando algunas cosas y evolucionás. Y también cambias algunos paradigmas. Transformar yo lo veo algo más disruptivo. Es decir, bueno, la verdad que hay arena movediza, o sacás eso, o creás algo, o generás cimientos, y transformás a partir de ahí, o nunca salís como de un ciclo negativo, ¿no? Ahora, y déjame llevarte un poco de vuelta para atrás, porque dijiste una palabra que creo que es clave y la escucho poco y me gustó que la hayas traído a la charla, con lo que dijo también Pablo. A ver, vos sos un hombre de números, vos sos licenciado en empresas, hiciste varios posgrados en finanzas, entraste a una empresa de retail, bueno, trabajaste mucho tiempo en lugares donde se mueven más números que personas, se podría pensar, y algo así para también ubicarlo en el tiempo y forma. ¿Cómo una persona, o de dónde saca una persona que viene de los números, el coraje para saltar su miedo? Porque vos hablabas antes del miedo, me parece que eso es hoy en este momento que estamos viendo, volviendo al tema de la pandemia, y lo que yo también veo acá en Europa, que para darles una idea, acá cuando empezó la pandemia, muchas personas hicieron así, o sea, se quedaron en shock y no sabían qué hacer. Y muchos me preguntaban a mí, ¿cómo que vos andás tan suelto? Yo evidentemente no andaba suelto, pero no era algo, era una crisis. Y una crisis en la Argentina o Latinoamérica, uno está más acostumbrado a vivir. Pero eso es una cosa. Otra cosa es lo que hiciste vos, saltar tus miedos para tratar de transformar algo tan rígido como una organización ya hecha, Philips por un lado, Frávia después por el otro. ¿De dónde se posiciona Marcelo Padovani para dar ese salto? A ver, yo creo que hay como 3 elementos ahí. Déjame ir construyendo la respuesta y por ahí va a haber ida y vuelta, pero hay como 3 elementos. Uno tiene que ver con la formación, que está bien, está el tema de los números. Para mí, mi formación es originalmente más financiera.
lo que no significa que no tenés en cuenta el resto, ¿no? Pero es originalmente financiera. Una es la formación, otra tiene que ver con la experiencia. Yo hay cosas que estoy convencido que no hubiera podido hacer en otro... hay como momentos históricos, ¿no? O sea, vos podés decir, esto que hicimos en tal momento en Philips era para ese momento, no para 10 años atrás, y esto que hicimos que pudimos hacer en Frávega era para ese momento mío y no 10 años atrás. Y eso para mí tiene que ver justamente con la experiencia. O sea, y eso vuelvo por ahí, si querés, a tu primer pregunta, ¿no? El fracasar te permite aprender. Y ese fracasar en algunas cosas menores te permiten arriesgarte en algunas cosas mayores porque sabés o crees saber más o menos por dónde va. Entonces hay un tema de experiencia, hay un tema de conocimiento, hay un tema de experiencia, hay un tema de suerte. Yo siempre digo hay que acompañarla, porque, digamos, pura ¿Hay suerte que no. buscarla o hay que acompañarla? No, yo creo que acompañarla. Para mí la suerte, yo personalmente creo que la suerte te llega o no te llega. El tema es si vos estabas preparado para en ese momento en que te llega la suerte poder tomarla y ahí tenés que acompañarla. Yo creo que vos no tenés que buscar la suerte, vos tenés que prepararte de forma tal de que una vez que llegue esa oportunidad la puedas tomar. Porque Claro. si te la pasás buscando la suerte, lo que te perdés es en prepararte para cuando llegue ese momento poder aprovecharlo. Entonces, y yo me considero un tipo de suerte. O sea, a mí me ha pasado cosas que creo que personas con con el mismo conocimiento, la misma capacidad y la misma experiencia no han tenido esa oportunidad. Y eso tiene que ver con la suerte. Y en algún momento, para poder saltar ese cambio, también tenés que tener cierto grado de inconsciencia. O sea, yo siempre cuento yo tomé mi primer rol no financiero en el 2002 en Argentina. No sé cuántos se acuerdan lo que pasó en el 2002 en Argentina, pero fue la peor crisis de Argentina, por lo menos hasta hoy. Y fue una crisis muy dramática y muy profunda, donde muchas empresas se fueron de Argentina y muchas empresas redujeron a la mitad la estructura que tenía. Philips no se fue, pero yo estaba en Philips, fue una empresa que redujo a la mitad la estructura que tenía. Y, y yo estaba como financiero en el área donde se redujo la mitad de la estructura, y la persona que manejaba Latinoamérica, que Argentina era parte de Latinoamérica, me invitó a Brasil y me dijo, yo quiero que vos te hagas cargo de la operación. ¿Por qué quiero que vos te hagas cargo de la operación? Porque creo que Argentina no va a salir por muchos años. Yo prefiero una persona que me cuide la caja y me cuide el stock y no se preocupe mucho por lo comercial porque no va a haber negocio comercial por muchos años. Por suerte se equivocó. Pero en esa conversación yo le hice un par de comentarios, me mostró la reestructura, le hice un par de comentarios, yo haría esto, haría lo otro, y me dijo así, mirá, textualmente te voy a decir para que quede claro, yo tenía 30 años, para que quede claro la situación. Me dijo, mirá, esta es la estructura que tenés, esta es la situación que tenés, y esta es la inversión que te voy a dar. Por pedirme más cosas, la persona que vas a reemplazar no está más. Así que o lo tomás de esta manera, o yo tengo otras alternativas para el reemplazo. Entonces ahí vos tenés, o sea, vos me preguntás a mí, ¿vos te sentías seguro de que lo ibas a poder hacer? La verdad no. Pero dije, bueno, es una oportunidad que por lo menos me voy a arriesgar a tomarla. Entonces por eso digo, tenés cierto conocimiento, tenés cierta experiencia, tenés la suerte de estar ahí, porque estuvo Marcelo como financiero, 3 años antes estaba en otro lugar, podía haber estado, y 2 años antes, el financiero global me había dicho, ¿por qué no te vas a Brasil a ser el CFO del negocio en Brasil? Y yo no sé por qué, le dije, no lo veo como un rol demasiado burocrático, pero podía haber estado en otro lugar completamente distinto. Y un poco de inconsciencia de decir, bueno, tomemos la oportunidad, yo creo que se puede probar. Eso lo que te da también, y esa experiencia lo que te permite después más adelante, por ahí, en otra situación, con otro contexto, no tener por qué tenerle miedo a situaciones que por lo menos te resultan parecidas. Ninguna es igual, pero te resultan parecidas y vos decís, bueno, ante esta situación la encaro y la enfoco de esta forma y trato de saltar el problema de esta manera.
En todos los procesos de transformación hay factores críticos de éxito, ¿no? ¿Cuál elegirías como aprendizaje, como lección aprendida? ¿Qué te quedó como pendiente? Yo uso una metáfora para las transformaciones y la uso más para los que escuchan que para mí mismo y más para los que tienen que ayudarte en el proceso de la transformación que para mí mismo, que yo lo que digo es que una transformación se parece a una maratón. Las empresas, y especialmente los dueños y especialmente los boards, lo que esperan es que las transformaciones se parezcan a una carrera de 100 metros, ¿no? Tipos que quieren que se transforme muy rápido y que se vean resultados muy rápido. Eh, con lo cual, si me preguntás cómo lo veo y qué les diría a las personas que están en esos procesos es pensar en una maratón. Y los hitos, pensarlo como en una maratón. No sé si ustedes han entrenado para maratón o cuántos de los que nos escuchan entrenados para maratón, pero una maratón no es salir a probarse si uno puede correr 42 kilómetros. O sea, una maratón requiere una alimentación especial, requiere un entrenamiento que dista, o sea, ningún maratonista de primera vez sale a correr 42 kilómetros. Muchas veces la primer maratón, o sea, la primera carrera de 42 kilómetros que vos corres es esa, es la primera, porque vos te entrenás de una manera distinta, te entrenás con sprints, te entrenás aumentando tu frecuencia cardíaca, o sea, lo que quiero decir es, tenés un proceso de alimentación que nada tiene que ver con la carrera. Tenés un proceso de preparación y de entrenamiento que nada tiene que ver con los 42 kilómetros, y tenés procesos de ejercitación muscular que nada tienen que ver con correr 42 kilómetros. Todo eso hace que vos puedas correr 42 kilómetros. Entonces, y de vuelta, y yo siempre, y esto lo digo siempre y se lo dije especialmente a los dueños en Frávega, le dije, el principal problema de una maratón no está ni en la salida ni en la llegada. O sea, el principal problema, si vos tenés que pensarlo, por eso de vuelta, como líder, si vos tenés que pensar, tenés que, primero el tema de la preparación y segundo los momentos. Yo siempre digo, en la salida vos corres 1 kilómetro, viste el mojón de 1 kilómetro, te das cuenta que no vas a llegar y volvés. No tiene mucha discusión. Estás en el mojón del 40 o en el 39 y vos llegás, o sea, yo llego arrastrado, pero llego. El principal problema es el de 20, el de 21. Ahí está el problema. O sea, ya no podés volver y tenés que ver cómo llegás. Y ahí es donde las organizaciones o las empresas o quien fuera empiezan a dudar de todo, porque vos ya no podés volver, lo ves muy lejos la llegada, o sea, empezás a tener situaciones en las cuales vos decís, bueno, me preparé para esto, o sea, tengo que seguir haciendo el esfuerzo y transformar y llegar a ese kilómetro 42. Y me preguntaste no sé si fracaso fue la palabra, pero Pendientes. sí, cosas pendientes. Yo creo que, yo te diría, no sé si es un pendiente exactamente la palabra, pero mi gran aprendizaje, y especialmente en Frávega, más que en Philips te diría todavía, mi gran aprendizaje tiene que ver con las ansiedades. Yo soy naturalmente un tipo muy ansioso. Me siento muy incómodo cuando debo algo y me siento muy incómodo cuando las cosas no van pasando. Y, y creo que eso es algo que quien tiene que liderar una transformación tiene que tener muy presente. Eh, los tiempos, digamos, el proceso requiere de que las cosas vayan sucediendo al tiempo que tienen que suceder. Si lo frenás demasiado, no pasan. Y si lo acelerás demasiado, te puedes encontrar con gente que te termina bloqueando o porque no puede o porque no quiere seguir. O sea, yo creo, te puedes encontrar con gente más en la estructura que no puede y muchas veces en las cabezas de la organización que no quiere. O sea, cuando en un proceso transformacional vos acelerás demasiado, el que corre riesgo se da más cuenta de que corre riesgo. Esa sería la palabra. Cuando vos vas muy lento es como que las cosas como que van fluyendo. El riesgo de ir lento
es más para uno, es más para que esto nunca va a pasar. El riesgo de ir rápido es que las personas se dan cuenta de hacia dónde pueden ir a parar y pueden no querer que esas cosas pasen. Entonces, por ahí Que la sí, transformación los incluye, digamos. sí, o los excluye. Entonces, entonces por eso, por ahí, no sé si no sé si es pendiente, no sé si es fracaso, pero mi gran aprendizaje es el timing tiene mucho que ver en el éxito de la transformación o en el fracaso de la transformación. Ahora, y me retumba algo ahí que decías, me gusta mucho de la maratón porque lo veo igual. ¿Cómo una persona que se considera una persona, por un lado, ansiosa, pero por otro lado también que tuvo mucho esfuerzo en su vida, se expone a ese tipo de ciclos? O sea, ¿qué te mueve a exponerte? Porque no lo hiciste solo una vez, lo hiciste, como decimos, a lo largo de toda tu vida, es como una constante que vuelve. ¿De dónde sacas la energía o qué te motiva a meterte en lugares que vos podés decir, estoy siempre en el kilómetro 30, Sí. estoy siempre en el muro? ¿Cómo haces para siempre o motivarte, no para motivarte, sino qué te motiva a meterte en ese lugar sabiendo que es una carrera tan larga? Porque correr maratones no es para cualquiera. Eh, no sé bien, yo lo que siento es que el otro me aburre. Entonces es como que ¿Cómo el otro te decís, aburre? claro, el no estar en ese proceso me aburre. Entonces yo no Ajá. sé si es tanto, yo no sé si es tanto, te metes por un desafío, es casi como que si no me meto me aburro. Entonces para aburrirme prefiero quedarme haciendo otra cosa en mi casa O sea, quizás la adrenalina de transformación y también sostener esos pa- momentos de tensión sí, son para para mí, vos el para mí desafío. es, Ok. sí, para mí eso genera, no sé, es como ver, no sé cuál es el ejemplo, porque soy un deportista frustrado, a mí me hubiera gustado ser un deportista de élite. Entonces es como, cuando vos le preguntás a un deportista, ¿qué te motiva a salir a la cancha, a jugar? Y es como que no te lo pueden explicar muy bien. Es esa adrenalina de estar ahí, de sentir, en el caso del tenis, de pegarle a la pelota, en el caso del fútbol, de ir acercándote al logro. Yo creo que tiene más que ver con eso. A mí el tener ese objetivo a largo plazo me genera vos lo dijiste, una adrenalina que no me genera otra cosa más de proceso. O sea, Ujú, decir, bueno, ujú. andás haciendo pasito por pasito, hay mucha gente que está muy cómoda con eso. A mí me incomoda. Entonces, esa situación me genera adrenalina. Yo creo que es eso. Es un cruce, digamos, entre algo vocacional y algo de necesidad. Está muy bueno lo que decís y creo que le pasa a muchos líderes transformacionales, ¿no? ¿Cómo te definís hoy? Sabiendo que hay cosas que siguen. Sí. Yo creo que soy un tipo. Yo creo que soy un tipo de vuelta, un tipo con suerte, que ha tenido la posibilidad de hacer lo que le gusta, eh, y que sigue buscando la posibilidad de seguir haciendo lo que le gusta. Desde lo organizacional me defino así. Desde lo más personal me defino de vuelta, una persona con, eh, con suerte también por la relación que he podido construir a través del tiempo desde lo humano. Eh, Alguien me preguntaba el otro día, eh, qué es lo que más, qué es lo que valoro de todo mi tiempo corporativo, si querés. Y, y yo lo que más valoro es que, bueno, en Philips ya pasaron casi 10 años, desde que me fui, más de 25 desde que hicimos un gran cambio. En Frave a casi 3 4 años, y yo lo que valoro es que sigo teniendo amistades en el sentido de la amistad laboral, ¿no? Por ahí no la amistad de la persona del secundario o del club, pero sigo teniendo amistades y gente que sigue recordando buenas épocas juntos y valorando buenas épocas juntos. Entonces, por eso me defino una persona con suerte de haber podido construir, digamos, desde lo organizacional lo que me gustaba, y desde lo humano sentir eso, ¿no? Esa relación con las personas
que quedan más allá del mero hecho de lo laboral. ¿Y el éxito cómo lo definís? Yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que tiene que ver un poco, de alguna manera, con dejar alguna huella positiva. Si vos pudiste dejar una huella positiva en las personas con las cuales te relacionaste, eh, poder tener historias compartidas. Yo creo que el éxito tiene que ver mucho con eso, poder sentarse a tomar una cerveza con amigos y acordarse de cosas que hiciste juntos y que te dan orgullo haberlas hecho. Eh, por eso te hablaba antes del tema de los paradigmas. Uno cuando usa la palabra paradigma es como que se viene toda una montaña, y yo creo que paradigma es simplemente algo que está establecido, ¿no? Poder trabajar para romper determinados paradigmas. Eh, yo creo que el éxito es aprender a disfrutar de las pequeñas cosas, pero en el sentido real de eso, no una mirada naif de decir, bueno, no me preocupan las cosas, te preocupa todo, porque no puedes no preocuparte, pero bueno, por lo menos yo no puedo no preocuparme. Pero dentro de las preocupaciones aprender a valorar las cosas que uno tiene, que uno pudo construir, el cariño de las personas que están cerca. Yo realmente creo que es eso el éxito. O sea, obviamente que de vuelta, uno habla desde un lugar de tener un montón de necesidades satisfechas. Entonces es más fácil plantearlo, ¿no? Tipo que no come todos los días, el éxito debe ser poder comer todos los días. Entonces es muy diferente la perspectiva. Pero me parece que el disfrutar de las cosas del día a día y, y no darlas por sentado, es importante. También tenía una frase que no me la voy a acordar exactamente, pero porque encima está en inglés, pero que me llegó mucho, que es, a veces damos por garantizado las cosas que para otros es el salir a luchar todos los días. Entonces, aprender a disfrutar de eso, ¿no? De que uno ya tiene garantizado alguno, o garantizado no sé, pero tienen menos necesidades, y a partir de ese lugar poder disfrutar las cosas que parecen pequeñas, pero que cuando faltan no son tan pequeñas. Aunque el trayecto es largo y te queda mucho hilo en el carretel, Marcelo, está bueno que estés ya pensando en legado, en cosas que uno va dejando a lo largo de su trayectoria. Si yo te preguntara, junto con Flavio, algún gran anhelo para tu país, para la región, para el mundo, ¿qué te viene? Eh, a mí me gustaría, o sea, para el mundo es muy amplio. Me parece yo con que Argentina pudiera tener un salto de calidad y aprovechar eh, todos los recursos que tiene. Hasta te diría que Latinoamérica es muy amplio, porque eh, me parece que nosotros como región tenemos la obligación de país por país dar saltos. Europa, para bien o para mal, pudo pensar en una comunidad europea a partir de estructurar determinadas cosas por lo menos en alguno de los países. No sé si en todos los que la formaron o que la forman, pero en algunos de los países. A mí me gustaría que Latinoamérica pudiera convertirse en una especie de comunidad latinoamericana. A mí me gustaría, de vuelta, no desde el lugar naif, ni desde el lugar romántico de la gran patria, ni nada de eso, sino desde el lugar de realmente poder ser un bloque que aprovecha sus fortalezas y poder estar mejor preparado para la, para la globalización que existe de hecho hoy, y porque de hecho terminás compitiendo con monstruos que o se llama China por lo que es China, o Estados Unidos por lo que es Estados Unidos, o la Comunidad Europea por la suma de los países, que nosotros individualmente nos va a costar mucho competir. Pero fuera de eso, mi gran anhelo sería poder ver que Argentina empieza a andar en un sendero de un crecimiento sostenible durante varios años. La Argentina tiene este serrucho, y si querés, más cercano a hoy, que podamos
que podamos destruir esa grieta que se ha formado de un lado y de otro, ¿no? O sea, me parece que como que Argentina, en Argentina se han creado como dos bandos, ¿no? Y no dos bandos que tienen miradas similares y que tienen diferencias en la forma de hacerlo, sino dos bandos casi ideológicamente distintos, y a partir de ahí es dificilísimo construir. Mi anhelo sería que esto de alguna forma se vaya deconstruyendo, tampoco soy naif de pensar que esto pasa de un día para el otro, pero que se vaya deconstruyendo de alguna manera y que tengamos la capacidad de- de aprovechar el potencial que creo que tiene el país, y a partir de ahí, aprovechando los potenciales que tiene el país o los países de Latinoamérica, poder crear una comunidad latinoamericana de verdad, donde cada uno pueda aportar lo suyo, donde nos miramos como comunidad y donde desde el lugar de la comunidad podemos competir de verdad con el resto de las regiones o con el resto del mundo. Relevancia, Ahora, digamos. con esa mirada, Tal cual. me quiero solo preguntar, casi como ya cerrando, empezando a cerrar, em, a tus hijos, o a los que te suceden, a los hijos siempre es un tema, a los que te suceden, ¿qué mensaje le das? ¿O con qué Yo se lo, debería, cómo podrían mirar para adelante, considerando primero el mundo argentino, después mirando el mundo latinoamericano y quizás después un mundo un poco más grande? yo lo que, los hijos es como demasiado cercano, con lo cual uno es como que tiene esa doble, por lo menos yo tengo esa doble mirada de decir lo que deben hacer y lo que tienen que hacer para que no les duela tanto, ¿no? Entonces, con los hijos es más difícil, porque a mis hijos hasta les llevo a decir, ustedes primero tienen que pensar de qué manera ustedes son felices. Eso es lo primero que tienen que pensar, porque si ustedes no consiguen ser felices individualmente, difícil es que puedan transmitir felicidad hacia el resto. Con lo cual, eso es lo primero que yo les digo. Y eso a veces va en contra de esto, o sea, porque por ahí ellos son felices yéndose a vivir a otro lugar donde tienen otras oportunidades, con lo cual rompe un poco esta cuestión de la comunidad latinoamericana. Con lo cual, por eso, lo de los hijos es más difícil. Pero digamos, pensando en algo más de arraigo, de sucesión o con los que hablo, yo siempre lo primero que digo es qué se puede hacer desde el lugar de cada uno para que estas cosas empiecen a pasar. Tratar de ayudar desde el lugar de cada uno, de vuelta, lo más dentro de la subjetividad que tenemos cada uno de nosotros, lo más objetivo posible. Por eso, como leo de emprendedores y intrapreneur, también trato de leer bastante, aunque me cuesta, de los dos bandos, ¿no? En Argentina, para escuchar a ver por qué cada uno piensa lo que piensa y cómo lo piensa, porque de esa forma vos entendés un poco mejor por qué alguno toma un camino u otro. Eh, y el mensaje es para mí el gran mensaje es el de la construcción. O sea, por eso digo, primero ser feliz. Si tu felicidad está afuera, bueno, anda afuera, porque la verdad que no tiene demasiado sentido atarte. Si tu felicidad está acá, tenés que ver de qué manera construís para que esa felicidad irradie en toda la gente y que no sea la felicidad individual. Es muy difícil, yo lo sé, y quizás lo que más me desanima es que yo lo vengo viendo, o vengo intentando transmitir eso hace más de 20 años, y uno va viendo cómo la ola sigue pasando. Entonces ya uno piensa, bueno, listo, yo no lo voy a ver, ojalá que lo vea el que me sucede, Ahora, pero sí, Marcelo, nadie te regaló nada. Con lo no. cual, mi pregunta es a Luca, a Franco, a Nina, ¿le contás de tu historia? ¿Le contás de tus esfuerzos? Bueno, por eso un poco el tema de tratar de ser feliz desde su lugar. Claramente, claramente económicamente nadie me regaló nada, es cierto. Desde otros lugares muchos me regalaron un montón de cosas
que tienen que ver con las enseñanzas, ¿no? O sea, muchos me regalaron formas de ver la vida que eso es lo que trato de transmitirle a mis hijos. Yo siempre digo, ellos han tenido la suerte de no pasar, no sé si llamarlo necesidades, pero de no tener un montón de cosas, de poder tener un montón de cosas que yo no tuve en mi infancia. Y eso trato de transmitírselos, trato de mostrarle, como no lo vivieron, porque no pasaron esa situación, y como tampoco me hubiera gustado que la pasen, pero digo, es una buena forma transmitirle a los chicos cuáles son las diferencias para que no crean que estas cuestiones son garantizadas, que no se dan por hecho. Yo a veces digo, ellos tienen espacios donde duermen, si querés, o espacios donde juegan, que probablemente son más grandes que todo el espacio donde vivíamos con mi hermano y con mi papá y mi mamá. Entonces digo, eso hay que valorarlo. O sea, yo jugaba en el mismo lugar donde dormía, en el mismo lugar donde comía. O sea, sin llevarlo a un lugar de pobreza, porque la verdad que vivíamos muy dignamente y yo fui muy feliz en ese ámbito. Pero ese era mi ámbito. Y ellos tienen esa posibilidad de hoy poder tener lugares y espacios y servicios y bienes que otro no tuvo en otra época. Y eso tienen que saberlo, no para deberle nada a nadie, porque no es un tema de deber, pero sí para saber que las cosas no están garantizadas, que uno tiene que esforzarse para que las cosas sucedan. Que es parte de la transformación de las personas. La transformación también pasa por ahí. La transformación es parte de esfuerzo, es parte de luchar por lo que uno quiere y hacer el esfuerzo para que eso pase. Y ya yo con esto llego a mi última. Vos me despertaste algo que en realidad lo tenía visto y pensado, pero bueno, el esfuerzo. A ver, lo que vos viviste evidentemente no es lo que podría llamarse una biografía común para un empresario o un ejecutivo, ¿no? El liderazgo hoy, ¿en qué lugar lo ves? Tiene que cambiar, más que nada también por el impacto que generó esta pandemia. ¿Le cambió, digamos, el escenario del liderazgo? ¿Tiene que ser otro liderazgo? ¿O cómo podría ser el liderazgo de aquellos que te suceden a vos? Sí, sí, el liderazgo tiene. Yo creo que más que por la pandemia en sí mismo o por estas cuarentenas, el liderazgo tiene que cambiar o va a ir cambiando por el impacto que tienen los líderes hoy en las sociedades. Me parece que tiene más. Quizás en el pasado los liderazgos eran más reducidos, más situacionales, más organizacionales. Hoy hay liderazgos desde la organización que tienen un impacto muy grande en la sociedad entera. Entonces, un poco lo que yo decía antes, tiene que cambiar desde la conciencia, tiene que cambiar desde el lugar del impacto que los líderes tienen. No está reducido a su micromundo, sino que está muchísimo más ampliado. Hoy hay si lo llevas, si querés, a lugares más, al mundo, a lugares más amplios, hoy hay concentraciones muchísimo mayores de las que había en el pasado. Concentraciones de capital, concentraciones de negocios, concentraciones de mercados. Entonces, los líderes hoy tienen un impacto muchísimo mayor. Y sí tiene que cambiar desde ese lugar, de ser conscientes y volviendo un poco a lo que hablábamos antes del miedo y de las herramientas, de ser conscientes y de no utilizar las herramientas en beneficio propio. Y eso es un grado hasta más profundo de conciencia. Es ser consciente y a partir de la conciencia saber qué cosas vos podés utilizar y qué cosas no debés utilizar. Y eso sí es un cambio fuerte en el liderazgo. Antes, si vos te vas, no sé, 70, 80 años para atrás, quizás había 3, 4, 5 personas en el mundo que podían tener un impacto de magnitud. Y desde lugares muy específicos, por ahí de lugares más políticos. Hoy hay bastantes más personas y desde lugares que no son tan visibles. Con lo cual, esta idea que siempre compartimos con Flavio de que el liderazgo virtuoso es posible, lo compartís. Totalmente.
Bueno, estamos llegando ya al final de Herederos del Cambio hoy. Allá en Madrid ya se está poniendo el sol. Acá en Buenos Aires nos queda todavía la mitad del día. Muchísimas gracias, Marcelo, por el tiempo que nos dedicaste. Yo me llevo un montón de cosas para reflexionar. Creo que todos nos llevamos algo y yo me llevo más que nada lo último, que es un concepto que no lo escuché tanto últimamente y me parece que es clave, que los líderes hoy tienen muchísimo más impacto sobre sus ecosistemas, sobre sus grupos familiares y también empresariales, que nunca lo tuvieron antes. Y eso creo que ya es una responsabilidad que se les da. Y me gusta porque nos ayudaste con eso a llevar a un lugar que, por eso habíamos creado creamos este espacio, para pensarnos a todos un poco más allá, para hacer eso lo que vos dijiste antes, escuchar todos los bandos posibles y para poder pensar el hoy mirando el mañana, que es en realidad para lo que lo hacemos. Y te decimos gracias por eso y le pedimos a todos que nos escuchan y que nos ven, que también nos manden sus opiniones, qué es lo que opinan, cómo lo ven y qué nos recomiendan también en temas de hablar, porque este espacio es pensado para que podamos empezar a mirarnos y animarnos, a olvidarnos un poco de los miedos, por más que los tengamos, y mirar más para allá, más para el otro lado del río, que ya estamos cruzándolo. Así que muchas gracias a todos, a los dos, a mis coequippers y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.